¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una gran semana. Bueno, ya sabéis que ahora viene la festividad de Semana Santa, está ya aquí a la vuelta de la esquina y por lo tanto os deseo que paséis unos felices días, amigos, que desconectéis junto a vuestros familiares, amiguetes, animaletes y que disfrutéis de estos días que se vienen porque están pasando cositas y en este canal no vamos a parar para manteneros informados. Y es que estamos muy cerquita de ver, bajo mi punto de vista, un cambio de prioridad en el mercado. Recordaréis que, bueno, prácticamente desde que la inflación fue un problema, los datos que en principio eran buenos para la economía, el mercado los interpretaba de una manera negativa. Por ejemplo, una tasa de desempleo que no la veíamos en décadas, ¿no? Que marcaba pleno empleo. ¿Cómo lo interpreta el mercado? De manera negativa, o lo interpretaba. ¿Por qué? Porque lo que está descontando es que, ostras, la subida de tipos no está teniendo efecto en el mercado, o no el efecto que se esperaba, por lo tanto la Reserva Federal va a tener que subir los tipos más de la cuenta o mantenerlos altos más tiempo de la cuenta, porque mira, el mercado laboral está fuerte y el mercado, ¡pum!, lo descontaba con caídas. ¿Cómo? Si teníamos, por ejemplo, un dato de Producto Interior Bruto negativo, ¿cómo lo interpretaba el mercado? De manera positiva. Es decir, cuanto peor, mejor para el mercado. ¿Por qué lo interpretaba de una manera positiva? Bueno, porque si estamos viendo un decrecimiento en términos de Producto Interior Bruto, por ejemplo, ya está teniendo impacto esa subida de tipos de interés en la economía y quizá la Reserva Federal no tenga que mantener tipos altos tanto tiempo como el que se tenía previsto. Bueno, ya sabéis, ¿no? Digamos que no iba en sintonía lo que sucedía en términos de datos macro con el mercado. El mercado era totalmente contrario. Creo que esto está muy cerquita de cambiar. Y es que, como hemos comentado ya desde hace varios meses, en el año 2023 el problema va a ser la recesión. Como hemos comentado en varias veces, esta subida agresiva de tipos de interés, cuando impacte, va a impactar y va a hacer mucho daño. Bueno, es que tampoco hay que ser un crack. Ya visteis lo que pasó a principios del año 2022. La inflación era transitoria, me he equivocado. 50, 50, 50, 50, 50. Vale, ¿qué es lo más probable que suceda ahora? Porque es que nos pilotan los mismos. Lo que es más probable que suceda es lo mismo. Controlar la inflación, controlar. Estás teniendo problemas en el sistema financiero. Controlar la inflación, ¡pum! Nos peguemos un guantazo de cuidado y ahí es entonces cuando volvamos a bajar tipos de interés de 50 en 75 puntos básicos. Es decir, el cambio de discurso en el mercado está muy cerquita de instaurarse a mi criterio. Y esto, ¿sabéis cuándo lo vamos a ver realmente? Quedan 2 semanas para los resultados empresariales, para los resultados de las grandes tecnológicas. Y ya sabéis, tipos altos limitan la adquisición de crédito, tipos altos acaban generando obligatoriamente una reestructuración empresarial y esto poquito a poco lo que va a generar son caída en los beneficios empresariales. Y el mercado, eso es lo que va a empezar a descontar probablemente los siguientes trimestres. Siempre hablamos del largo plazo. Lo que pasa es que si planteamos movimientos alcistas para el corto plazo, también los comentamos. No hay que confundir lo que comentamos, que va a suceder muy probablemente bajo mi criterio, que estamos ya cansados de compartir en este canal, vídeo tras vídeo, a lo largo del año 2023, probablemente para el segundo semestre, con lo que está sucediendo ahora, estos movimientos de rebote, que venimos de los 48.000. Hace un año estábamos en 48.000, llegamos a los 15.500. Los activos se mueven por ondas. Y precisamente hoy vamos a actualizar Bitcoin, vamos a actualizar Ethereum, el SP500 con un nuevo formato, le he hecho un rebranding a TradingView que seguro que os va a gustar mucho y también varios datos en cadena que son muy relevantes y que nos están avisando que probablemente estemos muy cerquita de un gran movimiento en el mercado. Familia, espero que os guste el vídeo, si es así, ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal por favor y vamos para allá. Bueno, amigos, pues vamos con el análisis en cadena del día de hoy. La verdad que soy un friki de datos en cadena, pero hace ya varios meses que no traía nada. ¿Por qué creéis que es? Amigos, los que me conocéis ya lo sabéis, vengo de la T3 de Glassnode, de estar pagando $800 al mes para acceder a unos datos brutales en cadena. Yo creo que a raíz de ahí pues viene esta pasión por estos datos en cadena. Y bueno, pues prácticamente a partir de septiembre del año 2022 dejé de contar con la T3 de Glassnode y ahora mismo, pues me siento un poquito descafeinado navegando por Glassnode, teniendo en cuenta la cantidad de información que tenía antes respecto a la que tengo ahora. Pero esto quizá esté cerca de cambiar. Porque gracias a los miembros del canal, muchas gracias, amigos, de verdad, por el apoyo que me dais al ser miembros de este canal. De hecho, lo abrí para tener la T3 de Glassnode de nuevo y poder compartir con vosotros el mejor contenido en habla hispana de datos en cadena, como probablemente acabe sucediendo en un futuro. Y gracias a quizá, y solo quizá, un posible nuevo patrocinador, que no puedo decir nada porque aún no se han puesto en contacto conmigo ni yo con ellos, pero
me han llegado voces de muy buena mano que quizá estén interesados en patrocinarnos. Si eso sucede, voy a comprar la T3 de Glassnode y ya, lo que acabo de decir, en este canal vais a tener los mejores datos en cadena de todo el habla hispana, los mejores resúmenes diarios de todo el habla hispana del sector de las criptomonedas. Eso me comprometo yo a que eso sea así. Solo falta que se acabe dando esto que acabo de comentar. Ponedme en la caja de comentarios qué patrocinador creéis que es. Así le damos un poquito de chup chup al ambiente. Bueno, familia, vamos con los 6-7 datos en cadena del día de hoy que me parecen relevantes, teniendo en cuenta que estamos utilizando la T2 de Glassnode. Tenemos las ganancias pérdidas realizadas en la cadena de bloques de Bitcoin. ¿Qué nos está marcando aquí? ¿Por qué he traído esto? Fijaos que hace 2-3 días tuvimos las pérdidas, digamos, ¿cómo funciona esto, no? Cuando yo vendo mi Bitcoin, si está en ganancias y el grueso de la cadena está en ganancias, lo que va a suceder es que vamos a tener spikes verdes. Cuanto mayores ganancias esté en general la cadena al vender sus bitcoins, mayores o más altos van a ser estos spikes verdes. Y todo lo contrario, si las ventas son en pérdidas respecto al precio en el cual se compraron esos bitcoins, vamos a ver estos movimientos por debajo del punto cero. Bueno, pues me parece curioso porque hace una semanita más o menos tuvimos un movimiento que me ha llamado mucho la atención y voy a estar pendiente de si Glassnode reajusta este movimiento o no lo hace, porque en ocasiones ha pasado. Y es que tuvimos las mayores pérdidas ejecutadas en la historia de la cadena de Bitcoin. En un punto en el cual, fijaos, ¿no? Aquí hay algo evidentemente que me chirría, ¿no? O algo no sabemos o algo está pasando y no nos estamos dando cuenta. Porque después de este movimiento de repunte, lo normal es estar zigzagueando al alza y a la baja. Cuando tenemos esto, es que una ballena, alguien que tenía una cantidad muy importante de Bitcoin, ha realizado unas ventas en pérdidas respecto a su precio de compra. Por tanto, vamos a estar atentos a esto porque no me gusta un pelo, la verdad. Vamos a complementarlo con otros tantos gráficos. Y este que tenemos aquí nos marca precisamente lo contrario a lo anterior. Aquí nos está marcando las ganancias pérdidas no realizadas de la cadena de bloques de Bitcoin. Es decir, si yo tengo Bitcoin, no lo vendo, pero ese Bitcoin respecto a mi precio de compra está en ganancias o en pérdidas. Bueno, cuanto mayores ganancias tenga y no ejecute esas pérdidas, y las ganancias evidentemente van a ser respecto a mi precio de compra, cuantas mayores ganancias, pues lo que nos va a marcar es el sentimiento que hay del mercado. Verde, un sentimiento de, pues bueno, euforia, podríamos decir, cercano a la euforia. Amarillo, optimismo. Naranja, esperanza. Y rojo, capitulación. Fijaos que respecto a la salida de mínimos del año 2018, del bear market del año 2018, una vez que entramos ya en optimismo, que fue aproximadamente por estos nivelitos de aquí, estábamos en esta zonita de aquí, faltó un último movimiento al alza, un último arreón alcista, antes de entrar en un mercado bajista lateral que nos llevaría al evento de capitulación de marzo del año 2020. Por lo tanto, este mensaje, al final del vídeo dejaré un mensaje para todos aquellos que sentís que se os ha escapado el tren. Para todas aquellas personas, el mercado es cíclico, la liquidez nadie te la va a quitar. Siempre hay oportunidades en el mercado. Cuando planteamos un escenario negativo para el medio plazo, es en el medio plazo, no confundir medio plazo con corto plazo. Yo puedo sacar una miniatura diciendo, esto está a punto de explotar, que no sé hacia dónde. O somos alcistas, y digo, el siguiente tramo probable al alza. No confundir con medio plazo. ¿Vale? Por lo tanto, atentos a estos, amigos, porque probablemente después de este movimiento que hemos visto y teniendo en cuenta esta gráfica y otras tantas que vamos a ver, probablemente no estemos muy alejados de tener un movimiento correctivo de toda la onda de impulso desde los mínimos anuales. Seguimos y en este caso vamos a ver esto que me resulta interesante simplemente como cultura del mundo blockchain, sobre todo del sector Bitcoin. Fijaos que tenemos un comportamiento totalmente diferente del porcentaje de bitcoins en los exchanges, sobre todo a raíz de lo que sucede. Bueno, primero, a raíz de la pandemia, evidentemente, aquí hay un cambio de ciclo brutal. Como podéis observar, pues nunca en la historia de Bitcoin hemos tenido salidas constantes independientemente del proceso en el cual se encuentre el activo, en acumulación, distribución, caídas, subidas, etc. Y lo que me llama la atención es que la caída que tuvimos en el año 2018 llevó a Bitcoin a una entrada brutal de Bitcoins dentro de las exchanges. ¿Cómo funciona esto? Aquí también hay un punto de manipulación muy importante, pero para que nos hagamos una idea, lo típico que siempre se dice es, si vemos un aumento en esta gráfica, la cantidad de bitcoins dentro de las exchanges ha aumentado. Y esos bitcoins que entran en las exchanges, el mercado empieza a descontar que son para ser vendidos. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a tener un fenómeno de escasez? Cuando realmente los exchanges tengan
una cantidad baja de bitcoins, menor a la actual. Y esto probablemente acabe pasando con el paso de los años porque los fundamentales de Bitcoin son los mismos que estábamos cuando estábamos en máximos o que en el año 2018. Hace falta más cultura financiera, hace falta una mayor adopción, hace falta una regulación para que finalmente esta gráfica caiga y ese fenómeno de escasez en Bitcoin se haga efectivo en niveles, en términos de cotización en el mercado. Como podéis ver, pues a pesar de la caída de FTX, no han entrado Bitcoin en las exchanges para ser vendidos, sino más bien todo lo contrario. Lo que ha sucedido ha sido una salida masiva de Bitcoin de las exchanges, llevando a los activos, en este caso un porcentaje en torno al 14%, a un porcentaje del 12%. Esto es un fenómeno muy bueno, una gráfica muy buena, que si sigue así los siguientes años vamos a poder seguir soñando con bull markets. Bueno, esta gráfica me resulta muy interesante y aquí lo que nos está diciendo es el número total de bitcoins vendidos que se compraron en un periodo inferior a una hora. Aquí hay un punto de especulación junto con una posible distribución o acumulación. Normalmente va de la mano de una distribución, ¿vale? Porque el que compra y vende de una manera rápida no suele ser el inversor inteligente. Por lo tanto, si vemos un aumento en esta gráfica, lo que nos está marcando es que hay una gran cantidad de bitcoins que se compraron en un periodo inferior a una hora que se están moviendo. Fijaos cómo en máximos históricos teníamos el pico de todo este movimiento, como también en los primeros máximos históricos de mayo del año 2021, abril-mayo del año 2021, también teníamos un repunte importante en esta gráfica. Y ahora lo que tenemos es un movimiento muy importante en una zona que estamos atacando los mínimos de todo el año 2021-22. Por lo tanto, atentos a esto porque normalmente, fijaos lo que nos está marcando, ¿no? Cuando tenemos movimientos alcistas, lo que suele venir es un movimiento correctivo. Cuando tenemos movimientos alcistas, lo que suele venir es un movimiento correctivo. Cuando tenemos movimientos al alza, se suelen dar esos movimientos de corrección, como estáis viendo en la imagen. Por lo tanto, veremos... Fijaos, aquí también se dio este movimiento correctivo. Veremos si esto finalmente se acaba confirmando las siguientes semanas. Luego, aquí también tenemos el total del supply de Bitcoin que a día de hoy está en profit, suavizado con una media de 7 días. Como podéis observar, el último movimiento de impulso que hemos visto hasta llegar a niveles de los 28.000, el ranguito en el cual se encuentra ahora mismo Bitcoin, ha vuelto a llevar al total del supply circulante de Bitcoin a unas ganancias superiores a los 14 millones, que esto es algo que no sucedía hace mucho tiempo, concretamente desde el último movimiento que tuvimos en el nivel de los 45.000. Esa ruptura que finalmente acabó siendo una trampa antes de un movimiento bajista agresivo. Ya estamos por encima de los 14 millones en profit después de un movimiento muy bonito al alza de Bitcoin, seguido evidentemente de esta otra gráfica. Y para ir finalizando tenemos esta otra gráfica que me resulta muy interesante y es la última del día de hoy de datos en cadena. Y fijaos lo que tenemos aquí, es el volumen total de transferencias de USDC. ¿Qué tenemos que extraer de esta imagen? Bueno, cuando tenemos movimientos de caídas en el mercado, ¿qué sucede? Que Bitcoin se vende. Lo que tenemos de fondo es Bitcoin. Lo que tenemos en azul oscuro es el volumen total de transferencias de USDC, que ya sabéis que es una stablecoin, una top, junto con USDT. Pues bien, fijaos que cuando tenemos estos movimientos de caída, lo que sucede es que se genera un intercambio de activos. Se vende Bitcoin, como veis, la línea cayendo, y se compra USDC. Aquí no te marca la cantidad de USDC que se está comprando, sino la que se está moviendo, pero tú intuyes, según el comportamiento de Bitcoin, si se está comprando o vendiendo, ¿vale? Por lo tanto, fijaos cómo normalmente estos picos suelen marcar un punto de suelo en Bitcoin, como estáis viendo. Y cuando el activo está en niveles bajitos, estamos muy cerquita de un movimiento importante. Y esto ya sucedió también antes del colapso de FTX. Fijaos, estamos por todos estos niveles, después una fuerte caída antes de este movimiento. ¿Por qué este movimiento? Porque aquí, pues evidentemente, se vendieron una gran cantidad de activos y USDC también se utilizó, ¿no? Pero es que esto también lo hemos tenido, fijaos, en la salida de mínimos. Cuando tenemos a esta gráfica en mínimos, lo que solemos ver luego son movimientos agresivos al alza. Fijaos dónde se encuentra ahora, en mínimos que no veíamos desde prácticamente inicios del año 2022. Por lo tanto, vamos a estar atentos porque quizás se nos esté pasando algo por alto, que ahora vamos a intentar resolver en la segunda parte del vídeo con el análisis técnico.
Bueno amigos, pues aquí tenéis el rebranding, el nuevo diseño de TradingView, una tonalidad un poquito más clara, ya que estoy todo el día con las gráficas. Esto es algo que tenía pendiente de realizar, pero por falta de tiempo no he podido hacerlo antes. Y además vais a poder entender mejor qué es lo que tengo en mi mente, ya que aquí tenemos la gráfica diaria. Yo quiero ver algo en la gráfica de 4 horas que me adelante un posible movimiento en gráfica diaria. Y a su vez la gráfica diaria va a tener una repercusión directa en el cierre semanal. Por lo tanto, todo esto está interconectado y nos va a ser mucho más sencillo entender cuál es la visión. Bueno, sabéis que estamos dentro de todo este ranguito, por la parte alta 29.000, por la parte baja 26.700 aproximadamente. Esta mañana hemos intentado un ataque a estos niveles, pero se ha visto frustrado y hemos vuelto a generar un achaque bajista. Hay mucha volatilidad, tened en cuenta que en estos días festivos hay un menor volumen de negociación, por lo tanto es más fácil mover ciertos activos. ¿Cuándo vamos a estar con un sesgo alcista o bajista? Cuando rompamos el rango, ya sea por la parte alta o por la parte baja. Vamos a tener nuestra primera señal. Si lo rompemos por la parte alta, que es lo que yo considero más probable dado el punto en el cual se encuentra ahora mismo Bitcoin, tendremos un nuevo movimiento alcista hasta estos niveles de aquí arriba en gráfica diaria, que serían la cota de los 31.700, 29.000 dólares, 30.000 dólares aproximadamente. Y por aquí, ¿qué esperaría? Lo que esperaría sería, si finalmente Bitcoin rompe estos niveles, que aún no es seguro, tenemos que ver en 4 horas 4 o 5 cierres por encima claramente de los 29.000 dólares, y entonces ya sí que estaremos pensando en este escenario, que sería un nuevo movimiento de impulso, una continuación del movimiento alcista anterior hasta este nivel de resistencia que tenemos en los 30.000, 32.000 dólares, y a partir de aquí lo que considero más probable es iniciar algún movimiento bajista y se vaya a corregir parte de todo este hipotético tramo al alza que falta. ¿Y aquí cómo lo haríamos? Pues trazaríamos FIBO desde el mínimo hasta el máximo y probablemente veríamos algún movimiento correctivo que nos lleve al nivel de los 25.000, 27.000 dólares, a estos nivelitos de aquí. Esto sería el escenario más probable a mi criterio. Ya sabéis que al final los activos se mueven por ondas, máximos, mínimos, máximos, mínimos. Lo que sucede es que cuando venimos de un movimiento alcista nos entra el FOMO y es cuando queremos comprar. Pero tenemos que ser un poquito más pacientes, amigos, porque al final, ya os digo, todo se acaba moviendo por ondas y sobre todo en el punto del mercado en el cual nos encontramos. Bueno, trazando gráfica semanal, que es la que tenemos aquí abajo, si finalmente tuviéramos este movimiento de ataque a los mínimos del año 2021-22, altamente probable iniciar un proceso correctivo. Yo creo que estaríamos ya en una zona adecuada para corregir todo este movimiento de impulso, y con un hipotético escenario en el que Bitcoin acabe repuntando hasta los 32.000 dólares, una corrección del 50%, 38-50%, nos dejaría por los niveles que hemos comentado antes de los 27.000 o de los 25.000 dólares aproximadamente. Bueno, saltando a Ethereum, fijaos que Ethereum se ha adelantado al movimiento que estábamos comentando en Bitcoin. Esto es lo que queremos ver en Bitcoin para pensar en los 30K. Una ruptura del ranguito que hemos visto antes en 4 horas. Hasta que no lo veamos, sigue existiendo la posibilidad de irnos a niveles inferiores, que no lo he comentado, pero si rompemos el ranguito por la parte baja, tenemos que prestar atención al siguiente nivel de soporte, que son los máximos de febrero del 23 y de agosto del 22. Si finalmente rompemos el ranguito por la parte baja, lo que es probable que suceda es que ya vamos a empezar a corregir todo este movimiento, y lo que tendremos que hacer será trazar FIBO desde el mínimo hasta el máximo y ver una corrección probable entre el 38,2 y el 50% de Fibonacci, que nos dejaría en un test a esta zonita de máximos anteriores. Podría ser un pullback muy interesante si se acaba dando esto, ¿no? Un siguiente punto de compra, a partir del cual acabe generando un último movimiento al alza hasta estos niveles que hemos comentado en gráficas superiores. Veremos, la señal la tenemos en la gráfica de 4 horas. Y ahora sí, si nos vamos a Ethereum, fijaos, ¿no? Que ha tenido ya este ataque a los máximos de agosto. Está ya atacando estos niveles que hemos dicho que en Bitcoin eran los 30.000, 32.000 dólares aproximadamente. Ethereum se ha adelantado al movimiento de Bitcoin. ¿Y cómo? Fijaos, no, es que ha sido total. Aquí teníamos el ranguito. Fijaos que aquí tenemos 4 horas. Hemos roto el nivel en Ethereum de los 1.835, perdonar. Y este cierre contundente no hace falta ya. Evidentemente, cuando vemos este tipo de cierre, ya tenemos un sesgo más alcista que bajista, aunque se acaba confirmando con las dos siguientes velas. A partir de ahí, mi mente ya la tengo puesta en este máximo relativo del mes de agosto. Por lo tanto, estamos llegando ya a unos niveles en Ethereum entre los 2.200 y los 2.000 dólares aproximadamente por Ethereum, en el que es altamente probable iniciar algún movimiento bajista. Y es que si nos vamos a gráfica semanal, fijaos que realmente lo que hemos hecho en Ethereum desde los mínimos de junio del año 2022 es movernos en un rango.
Esto podría ser una onda plana que le diera continuidad al movimiento bajista anterior, que nos llevó desde los $3.500 aproximadamente a los mínimos de los $900, un poquito menos, ¿no? Por lo tanto, tener en cuenta esto también, que el mercado no siempre se mueve de una manera tendencial, en ocasiones se mueve en ranguito hasta que sucede cualquier detonante que acaba generando una ruptura. Por lo tanto, si tuviéramos una ruptura clara de este nivel en Ethereum, cosa que veo un poquito complicado, la verdad, en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta los fundamentales, ¿no? Todo puede ser, evidentemente, pero veo muy complicado que Bitcoin acabe rompiendo con solvencia los $2.200, $2.000 en este movimiento que lleva. Veremos, o quizás sea así. Si finalmente es así, el siguiente nivel de resistencia lo tendríamos en el nivel de los $3.600, $3.300 aproximadamente, pero cuando suceda esta ruptura ya plantearemos escenarios al alza. Ahora lo que considero más probable, ya que estamos atacando una zona clave de máximos y mínimos de todo el año 2021-22 y también este máximo de agosto, veo altamente probable iniciar algún movimiento correctivo y ir a corregir quizá todo este movimiento de impulso. Por lo tanto, estaremos atentos a gráfica diaria porque ciertos patrones de vela por toda esta zonita nos podrían adelantar como mínimo un movimiento correctivo de esta nueva onda impulsiva. Si nos saltamos al SP500, fijaos, esto ya lo comentamos, recordaréis en el último vídeo que estuvimos comentando. Bueno, al final los activos se mueven por ondas. Si rompemos el nivel, que lo tenemos aquí a la derecha, si rompemos el nivel de los 4.065, que era toda esta zonita de máximo y máximo, alta probabilidad a dar un movimiento hasta los 4.200, que eran los máximos del mes de enero de este mismo año, toda esta zonita de máximos, ¿no? Bueno, pues estamos en una situación muy similar también a Ethereum, y esto lo vemos mejor en gráfica semanal. Fijaos que nos estamos moviendo laterales desde prácticamente mayo del año 2022. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos de este nivel de soporte, pero ha funcionado muy bien. Y realmente un mercado bajista, pensadlo, puede ser un mercado rompepiernas, porque realmente no sabes dónde posicionarte, quizás se esté moviendo prácticamente por el mercado de las opciones o se esté descargando y dando sensaciones alcistas para ir a buscar niveles mínimos en los siguientes meses, o todo lo contrario, no lo sabremos. Lo que tenemos muy claro, por lo menos yo, es que tenemos aquí un máximo relativo muy importante, que sería el máximo de agosto del año 2022, que de romperlo sí que podríamos plantearnos con nuevas extensiones hacia máximos, cosa que veo poco probable. Yo más bien, recordaréis en mi visión para este año 2023, creo que este es un punto de máximo dolor, es decir, algo muy similar a lo que ya vimos aquí. Si llegamos finalmente a estos niveles, cuando quiera que fuera, no ahora, de hecho ahora lo veo poco probable, lo más probable es iniciar un movimiento correctivo de nuevo a descansar toda esta onda impulsiva. Aquí tengo trazado FIBO. Como podéis observar, pues el 50% de FIBO coincide con el nivel de los 4050 y aquí en la gráfica de 4 horas sería simplemente un test a este nivel de anterior resistencia, actual soporte, que coincide con esta directriz alcista en 4 horas. Por lo tanto, veo altamente probable que el SP500 se mantenga lateral entre los 4050 y los máximos que generó el día de ayer la semana que viene. Ahora, a partir de ahí veremos si finalmente, después de un posible movimiento de caída correctivo de todo este movimiento de impulso, retoma la tendencia alcista para atacar ahora sí este nivel de máximos con mayor solvencia. Por otro lado, la gráfica semanal nos lo deja muy claro: busca ventas, busca compras. ¿Estamos en una zona en la que podemos plantearnos nuevas extensiones? No, estamos en una zona en la que probablemente se ve algún movimiento de rechazo de esta onda impulsiva y la alta probabilidad sigue siendo lo mismo que tenemos visto en pantalla. Es una nueva extensión bajista hasta el siguiente nivel de soporte. Veremos finalmente lo que pasa. La pérdida del nivel del 4065, así como la directriz alcista en el SP500 en 4 horas, que conecta los mínimos crecientes, nos adelantaría una corrección mayor de todo este movimiento de impulso, y quizás si eso acaba sucediendo, el siguiente nivel sí que podríamos plantearlo en el 3900, 3800, que son los mínimos de marzo. Pasando al oro, creo que es un activo muy interesante que me habéis pedido mucho en los comentarios y que yo, lo que siempre digo, ¿no? Cuando tú estás acumulando un activo que se comporta bien en contextos de incertidumbre económica, no te tienes que plantear tanto en qué punto concreto vas a entrar, sino más bien cuánto vas a invertir el siguiente mes, o los 2 o 3 siguientes meses, o el siguiente año, ¿no? Aquí sí que considero más interesante realizar un dólar cost average, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de mercado en el cual nos vamos a enfrentar, sobre todo la segunda parte de este año. Bueno, el oro, fijaos dónde lo tenemos, muy cerquita. Bueno, después de romper estos claros máximos de febrero de este año, hemos estado consolidando niveles por encima
de estas cotitas de aquí, y ahora tenemos ya el ojo puesto en los máximos históricos, que se encuentra, como veis en la gráfica semanal, en los 2.100 puntos aproximadamente por onza, bueno, $2.100, 2.037 por onza. Por lo tanto, ¿qué considero más probable? Dada la estructura que se está generando y sobre todo el cierre de vela del día de ayer, teniendo en cuenta que estamos muy cerquita de esta zona, lo que considero más probable es un nuevo ataque a estos niveles y que suceda algo similar a lo que ya sucedió en marzo del año pasado, justo cuando explotó la guerra. Recordaréis, ¿no?, que ahí todo el mundo se fue a refugiar en el oro, se generó un spring, bueno, que todo esto al final es euforia, un sentimiento de euforia, y a raíz de ahí empezó una corrección. No creo que veamos correcciones de estas características, aunque no puedo poner la mano en el fuego por nada, porque el contexto que tenemos actualmente está más claro que va a ser negativo para el medio plazo, no tanto como hace un año, ¿no? Quizá. Por lo tanto, creo que es muy probable que veamos extensiones hacia los máximos históricos, y a partir de aquí creo que es una muy buena oportunidad. Yo opero el oro en mi trading. Para todos aquellos que operamos oro, buscar algún movimiento de ruptura de estructura en temporalidades inferiores para incorporarnos a un movimiento correctivo de toda esta onda que estamos viendo al alza, que probablemente nos podría llevar de nuevo a un nuevo test al nivel de los 1.095 puntos. Por otro lado, fijaos con lo que tenemos en el dólar. Estamos en niveles de soporte muy fuerte en el índice del DXY. Ya sabéis que nos marca la fortaleza del dólar respecto a un grupo de divisas, entre las cuales pues el euro, que es lo que tenéis aquí a la derecha, el euro en gráfica diaria y gráfica de 4 horas pondera un 55-57%. Por eso es muy interesante a mi criterio tener la visión puesta en los dos activos, sobre todo si operas el euro dólar, como es mi caso. A mí me interesa saber qué es lo que está haciendo el DXY, si está en una zona de posible soporte o si hemos roto un soporte y lo que probablemente tengamos que proyectar son caídas al siguiente nivel de soporte, ¿no? Nada más lejos de la realidad, es decir, estamos en un nivel de soporte y el euro dólar, después del movimiento diario del día de ayer, ha tenido una corrección el día de hoy, pero yo tendría puesto el ojo en este nivelito de aquí arriba, que lo que nos recoge, fijaos aquí en gráfica de 4 horas, es el nivel entre los 1.099 y los 1.10. Si tenemos una extensión hacia estos nivelitos de aquí, yo que opero el euro dólar, que creo que va a ser una grandísima oportunidad para buscar algún movimiento correctivo de toda esta onda impulsiva de aquí, que veríamos dónde nos deja, ¿no? Pero sería básicamente lo mismo, buscar algún movimiento que lleve al euro dólar al nivel del 1.010, seguir la estructura en temporalidades inferiores y en el momento que veamos alguna sacada de liquidez por la parte alta y un potencial quiebre de estructura, en el siguiente movimiento incorporarnos a la baja con un SL, que en mi caso lo pongo por encima del máximo del movimiento, y aquí lo que espero es una corrección de esta onda bajista anterior del 50-61-8. Y lo que iría a buscar sería una corrección de grado mayor, es decir, probablemente una corrección de toda esta onda impulsiva que veríamos si finalmente se mantiene en estos niveles, aunque yo más bien creo que en el medio plazo vamos a ver una corrección de estas características. Por lo tanto, creo que en estos niveles de aquí, si finalmente acaba llegando el euro dólar, vamos a tener una muy buena oportunidad para buscar posicionamientos en ventas si se acaba dando el patroncito que tengo en mente. Y claro, todo esto, ¿cómo va a afectar al DXY? Pues probablemente lo que veamos será un nuevo achaque al alza hasta el nivel de los 104,8, 105 aproximadamente, hasta este nivel, ¿no? Esta subida en el DXY probablemente acabe generando la caída que tenemos aquí en el euro dólar y estar en un ranguito, en una situación de rango en la cual creo que es muy interesante operarla. Aquí, para finalizar, tenemos el índice de la volatilidad, ya sabéis, del SP500, que nos marca la volatilidad a 30 días del SP500, que se encuentra en zonita en los cuales pues hemos visto potenciales zonas de techo en el SP500. Es una zona sí, eso es el hambre que tengo. Es una zona en la que normalmente el mercado se mueve de una manera tranquila y podríamos plantearnos alzas en el precio. Por lo tanto, estaremos atentos si finalmente no tenemos un nuevo repunte las siguientes semanas, dado el escenario que tenemos planteado en el DXY. Ya sabéis que una subida en el DXY acaba afectando también normalmente al SP500, al VIX con nuevas subidas, y esto a su vez acaba generando movimientos bajistas en la renta variable. Por otro lado, fijaos, el rendimiento del bono a 2 años lo tenemos ya muy cerquita del ataque a esta zona de mínimos, y el siguiente punto objetivo lo tendríamos aquí en una renta, en un 3%, 2,8-3%. Bueno, este movimiento de caída lo que nos está adelantando es que, a mi criterio, el dinero se está refugiando mayormente en los bonos de Estados Unidos. Tenemos un problema de liquidez en el sector bancario. Te lanzo una pregunta directamente a ti. ¿Qué prefieres?
¿Prefieres que te deba dinero el banco o que te deba dinero el gobierno de los Estados Unidos? Muy sencillo, al final gran parte de esa liquidez que está saliendo de los bancos están yendo a los fondos monetarios también. Por lo tanto, esto lo veremos probablemente con un movimiento a la baja en la rentabilidad del bono a 2 años, que históricamente, en etapas recesivas similares a las actuales, nos está adelantando una potencial caída en los índices de renta variable. Y para finalizar, traeremos también el petróleo, porque es un activo que yo utilizo para operar en mi trading, en mi día a día, que hemos tenido un gap muy importante después de que en este caso se diera a conocer que se van a extraer una menor cantidad de barriles de petróleo. No recuerdo ahora mismo la reducción, pero bueno, esto es alcista. Sin embargo, si seguimos viendo datos negativos en términos de crecimiento económico, creo que estos datos van a contragolpear todo este gap de aquí. Es decir, yo voy a extraer menos porque creo que van a demandar menos, ¿vale? Pero si la demanda cae de una manera notable por una entrada en recesión, creo que va a ser suficiente para volver a ver al petróleo cotizando en el nivel de los 72, 73 antes de un nuevo movimiento al alza. Por lo tanto, estaremos atentos finalmente si por estos niveles vemos algún patrón bajista para entrar en este movimiento correctivo de toda esta onda impulsiva de aquí. Y a partir de aquí lo más probable, dada la zona de alta probabilidad en la cual se encontraría, sería un nuevo ataque al nivel de los $80 por barril. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y me gustaría dar un mensaje a todas aquellas personas que tenéis ese sentimiento de FOMO, ese sentimiento de haberos quedado fuera del movimiento, que cogéis el mínimo del movimiento, hacéis así en TradingView, ¡hola! 70% me he quedado fuera. Familia, nunca vamos a cazar el mínimo ni el máximo de un movimiento. El que vaya intentando buscar el mínimo o el máximo de un movimiento se va a quedar fuera la mayoría de las ocasiones y va a comprar en el peor momento de mercado la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, lo que comentamos en mínimos con aquel vídeo de todos los youtubers bajistas, recordaréis, lo volvemos a decir ahora, nadie os va a robar la liquidez. Siempre hay oportunidades en el mercado, pero cuando pensamos sobre todo en el medio plazo. Lo que no podemos hacer es tener una visión bajista para finales de este año y estar como locos ahora buscando un punto de reentrada en Bitcoin. Porque tenemos ese sentimiento de que nos hemos quedado fuera. Porque esa visión bajista que tenemos de mercado, no sabemos si va a llegar para la segunda parte de este año o va a llegar antes. Lo que no quiero es meterme en la cama pensando que he hecho algo mal. Es lo que probablemente os pase a todos aquellos que os habéis expuesto menos de la cuenta en mínimos. Imagináis que os vuelva a suceder lo mismo pero al revés. El hecho de decir, hostia, compré cuando no tenía que comprar. Importante esto, amigos. Plan de acción. Meses vista. X liquidez. X cantidad de exposición según el contexto macro. Y ya está. Pase lo que pase, estás haciendo lo correcto en base a tu visión de mercado. Familia, nos vemos el viernes. Actualizaremos el contenido de las altcoins, porque creo que es interesante ver cómo se están comportando en estas circunstancias. Recordaréis la gráfica de la dominancia, que la subíamos el último vídeo. La gráfica de la dominancia también se mueve en ondas. El cambio de ciclo de la dominancia va de la mano de la visión negativa que tengo para mercado en la segunda parte de este año 2023. Eso no significa que tengamos un retroceso en la dominancia y que tengamos un mesecito, 3 semanitas buenas para las altcoins. Por lo tanto, os espero en el vídeo de este viernes donde analizaremos Ripple, Polkadot, Cardano, etcétera, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo, familia. Chao.